de conversar. Yo no sé, don José Javier, me gustaría conocer su opinión sobre este tema planteado por la presidenta de la Corte en esta coyuntura que vive el país, un incremento salarial que puede representarnos incrementos salariales para muchos magistrados, procuradores y otros funcionarios de alta jerarquía. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Álvaro. Sí, es un tema de enorme importancia y de un espectro muy amplio, porque precisamente sabemos aquí que hay una escala de salarios que se va incrementando cada cierto tiempo, y no solamente eso, sino que ahora ha habido un incremento también en los nombramientos. La realidad del país hace que se establezca una medida de restricción de los incrementos salariales a nivel general, porque las recaudaciones, también la situación de la misma condición del país, que tiene un grado de inversión en entredicho, y todas estas condiciones geopolíticas que se están presentando hacen indispensable que sí, a nivel, yo diría, del propio Consejo de Gabinete, se tome como una iniciativa de respaldar la posición que ha tenido el Contralor, no solamente en el caso de la Corte, sino en términos generales. Y por un lado, reducir la planilla, y también hacer una revisión de los salarios actuales, y una orden en el sentido de que ante esta coyuntura no se pueden hacer aumentos de salario de ninguna índole, porque las finanzas públicas no lo permiten. El crecimiento del país es muy nominal, y las condiciones que se están presentando hacen necesarias medidas de urgencia notoria. Creo que debería tomarla el Consejo de Gabinete para que no haya ninguna estructura que se sobreponga, porque sabemos que aquí hay una especie de estructura en la cual, si se le aumenta a uno, también se le tiene que aumentar a los otros, los ministros, los diputados, los miembros de los tribunales. Así que creo que es importante que se tomen medidas heroicas, pero que deben emanar, a mi juicio, del propio Consejo de Gabinete. Bien, señor Rivera, usted presentó una demanda contra una decisión adoptada por el Consejo Municipal de San Miguelito en representación de la Cámara de Comercio, si no entendí mal, de ahora utilizar la figura de ajustes en materia tributaria, porque ahora se está utilizando el término de ajustes en los tributos, que no es otra cosa que un aumento de impuestos, así de sencillo, porque yo estuve revisando y conversando con gente vinculada al sector empresarial y comercial en el distrito de San Miguelito, y me contaban de personas que pagan $250 y que ahora van o están pagando $540, que se ha hecho un incremento del 200 y 300% en los impuestos, que hoy día también hablan de que hay restaurantes que pagaban $550 y ahora pagarán $1,330 de impuestos. También los ciudadanos están pagando más por la placa. O sea, esto ha sido un escándalo lo que está pasando en San Miguelito. Hábleme un poco de esta demanda y de su visión, que siempre ha sido dirigente empresarial, de las repercusiones que esto va a tener.
Sí, gracias. En realidad se trata de 3 acuerdos que emitió el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito entre el 3 de diciembre del año pasado y hasta el 27 de enero de este año. Son 3 acuerdos donde se deroga el régimen impositivo municipal anterior, era del año 2014, y se establece en esos 3 acuerdos, el primero es el 124, después el 129 y el otro el 06. Pero es una píldora que se reestructura el sistema tributario. No hubo ningún aforo, que es una obligación que tienen los municipios antes de establecer un cambio de los impuestos, aforar el número de contribuyentes, cuántos contribuyentes hay, cuál es la situación de su actividad económica. Eso no se llevó a cabo y la ley exige que se realice el aforo cada 2 años, no se ha hecho, y por ende ni siquiera los contribuyentes tenían conocimiento de este cambio. Tampoco se hizo una consulta pública donde se preguntara a los contribuyentes qué repercusiones tendría este incremento. Otro exabrupto es que se ha creado una estructura en donde, en vez de tener categorías de las actividades, se ha eliminado y se ha hecho una denominación ilegal que se denomina impuesto a las actividades económicas. Entonces, se grava al contribuyente, si por ejemplo hay una cadena que tiene varias sucursales, se le grava como si fuera una sola, no tiene los topes, no se expresa, por ejemplo, en Balboa, sino se expresa en una métrica que es 1.000, una suma de dinero por cada 1.000. Esa métrica no existe en la legislación panameña. Normalmente las personas en los regímenes impositivos pagan, por ejemplo, como ha dicho, $30, $50, $100, $200, o un porcentaje que se determina en el propio régimen impositivo. Aquí se habla de unas tablas que son 0.60 y tanto por 1.000 por lo que son las ventas. Y otro aspecto que es muy importante, muy confiscatorio, es que el impuesto grava el ingreso total bruto del contribuyente. Incluso puede ser mucho más alto, y de hecho ese régimen impositivo es más alto que el impuesto sobre la renta. Hay incrementos de 200, de 300, de 500, de 800, incluso algunos más de 1.000% para los efectos entre lo que se ha venido pagando hasta el año 2024 y lo que se tendría que pagar. Entonces, la alcaldía o el consejo, más bien, porque esta es una decisión del consejo municipal, estableció un régimen adicional, o que le llamaron una propuesta por pronto pago, pero eso obliga al contribuyente a pagar de un solo contado todo el impuesto al inicio del año, y eso venció precisamente el lunes 3 de febrero. Pero esa suma puede representar el equivalente a lo que el contribuyente pagaba por año, es lo que va a pagar en muchos casos por mes. Entonces, porque han multiplicado la suma mensual por 12. Entonces, hace que el impuesto realmente afecte no solamente a ese contribuyente, afecte su capital. El contribuyente tendría que endeudarse para pagar
ese impuesto. Esa condición ha sido la que evaluó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que forma parte de la Junta Calificadora Municipal del municipio de San Miguelito, y que no había sido informada de este cambio tan dramático, tan confiscatorio, tan exorbitante, y que afecta a un universo de contribuyentes. Y como si eso no fuera suficiente, el impuesto es progresivo por tramos y combina distintos impuestos. Por ejemplo, en un momento dado el contribuyente tiene que pagar el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto de rótulos, el impuesto de circulación vehicular, y todos esos impuestos forman parte de la base a la cual se le aplica esa alícuota por mil, y queda pagando 2 y 3 veces el mismo impuesto. Eso es, en términos generales, lo que se ha planteado en la Corte, y se ha solicitado la suspensión del acto administrativo. Sí, ingeniero Blandón. Buenos días, mire, escuchándolo en detenimiento, abogado, le hago la siguiente reflexión y le hago una pregunta. Si yo aumento los impuestos en un área como San Miguelito, cuya población es de clase media-baja y de clase trabajadora en términos generales, en un momento en la que está ocurriendo un incremento en los costos de vivienda, en los costos de financiamiento de autos, en los costos de la gente, lo que estoy haciendo es una disminución de la demanda real, global. Entonces, el incremento de impuestos en momentos como estos, de decrecimiento de la economía, todos los indicadores que yo tengo me dicen a mí que la economía panameña estará creciendo entre un rango de 2,5 a 4, cuando máximo, pero más cerca del 2 que del 4. Esta demanda, esta disminución de la demanda va a producir una presión en los empresarios para cerrar empresas, va a bajar el empleo, y al bajar el empleo baja la demanda. La alcaldía ha hecho algún análisis con respecto al comportamiento macro de la economía del distrito y los efectos que va a tener en esta demanda real que mantiene a las empresas, porque si la empresa pierde rentabilidad, deja de producir y deja de emplear, porque además tiene que hacerle frente también a todos estos incrementos de costos, además de los riesgos a lo que el país se está siendo sometido en este momento, en términos de las variables macroeconómicas que afectan el desarrollo económico, que no van por buen camino. Sí, precisamente, y gracias por la pregunta, un aspecto fundamental, porque hay una lógica en el incremento de los impuestos municipales. La potestad tributaria municipal es derivada, es delegada, tiene un nivel inferior a la potestad tributaria del gobierno central. Por eso se presenta primero dentro de la ley la necesidad de practicar aforos. Esos aforos que permiten a la entidad, al Consejo, revisar la situación económica, cuál es el crecimiento de la economía, cuál es el nivel de empleo, cuáles son los inventarios, cuál es la ubicación, el tema de seguridad, el tema de la competencia que se da en las áreas de San Miguelito, y después que hace ese aforo, que incluso implica conocer directamente la situación de cada contribuyente, y hay una estructura para que él, si tiene algún reclamo, si tiene alguna objeción, que pueda hacerlo. Después de hacer este trabajo de campo, es un trabajo de campo, tiene que hacerlo, tiene que sentir, tiene que ubicarse cuántos contribuyentes realmente pagan, cuántos contribuyentes por distintas circunstancias no están tributando, cuál es la tarifa, cuál es el crecimiento. Pero una lógica simple de tercer año de secundaria indica lo que usted está planteando muy bien. Si la economía
a duras penas llegaría a un crecimiento de 4% en el año 2025. ¿Cómo a alguien se le ocurre que se puede incrementar un impuesto, el que sea, en 50%, en 70%, en 80%, en 200%, en 300%? Eso es a todas luces una situación que no se ha razonado de manera absoluta y completa. Se ha procurado, entonces se ha identificado, bueno, aquí hay unos contribuyentes que tienen cadena, sabiendo que esas personas, esas empresas han invertido, tienen trabajadores, son demandantes de bienes, de servicios, de vivienda, de carros en el mismo lugar. La economía es una rotación de actividades, y entonces, ¿cómo yo voy a afectar a la parte generadora, no solamente de los tributos, sino de inversión, de confianza, de empleo, de oportunidades, de que ese residente de San Miguelito no tenga que trasladarse, que tenga la oferta la más amplia posible? Yo voy a destruir esa situación a través de un dispositivo tributario confiscatorio, y así de buenas a primeras, en el mismo diciembre, sin haber hecho ninguna consulta con los contribuyentes, sin haber hecho el aforo, hacer un cambio de esa envergadura, de esa naturaleza, para que entonces la actividad se convierta en ruinosa y nadie va a estar en un lugar donde tenga una situación que le vaya a afectar a su propia inversión. El impuesto, como sabemos, una buena parte del impuesto se traslada en los precios, pero es tan alto que aquí no se pudiera ni siquiera trasladar, no hay posibilidad. La decisión es una decisión dramática. Bueno, yo cierro o yo me traslado para otro municipio, y ese municipio, este municipio de San Miguelito, a través de este régimen impositivo, rebasa con creces lo que se paga en el municipio de Panamá, y incluso la alícuota en el municipio de Panamá se mantienen las categorías, se mantienen una suma, el contribuyente puede saber cuánto es lo que va a pagar en este régimen impositivo. El contribuyente tiene que ir a la tesorería para que le hagan el cálculo. Cuando se entera, se encuentra con una situación completamente confiscatoria. ¿Cómo es que alguien va a pagar 200% más de lo que estaba pagando hace apenas 30 días? ¿A quién se le ocurre eso? Eso no puede ser. Entonces, todo eso incluso se le planteó con antelación al Consejo, de la alcaldesa y de algunos concejales. Se le pidió que revisaran eso y que por favor se derogara ese régimen impositivo. No se pudo lograr, y por eso se tuvo que acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema para presentar esa demanda. Oiga, aquí veía, me está escribiendo la gente, esta persona dice, graban el ingreso bruto, pero si tienes pérdidas, quedas pagando más de lo que ganas. Ya me ha pasado. Tuvimos pérdidas el año pasado y nos subieron los impuestos. No es posible pagar más de lo que ganas por mes. Acá leía declaraciones de que los aumentos son muy fuertes. Se le explicó a la alcaldesa que se trata de un incremento mayor de lo que se paga en el municipio de Panamá, y eso puede traer una reacción negativa, porque la economía de los restaurantes en ese caso no está muy buena y lo ponen en riesgo, tanto al restaurante como los empleos que están generando en este momento. Y se suma a esto lo que usted plantea, la falta de consulta por parte de la alcaldesa Irma Hernández y su equipo de trabajo y del consejo. ¿Cómo es posible que aprueben estas medidas y no hayan hecho consultas con los empresarios y comerciantes del área de San Miguelito, un área bien golpeada, que lo que necesita en este momento es inversión
Y lo que estás haciendo con esto es ahuyentando la inversión hacia el distrito de San Miguelito, el licenciado Rivera. Sí, bueno, esas son situaciones que realmente no solamente van a tener impacto en los empresarios, eso también va a afectar al propio gobierno central, porque por esa vía el contribuyente tiene que pagar unos impuestos tan onerosos, al final no va a tener renta, que como dijo la persona que le comunicó, porque este impuesto grava es las ventas, no toma en cuenta ni los costos, ni los gastos, ni los empleados, ni el inventario, nada, solamente dice por la venta y allí entonces se aplica esa alícuota. Por eso consideramos que la Corte debería pues suspender los efectos por el daño irreparable que le va a causar no solamente a los contribuyentes, sino a la economía en general, a la economía de San Miguelito, a la economía del país, que lo que en este momento necesita es que haya confianza, que haya el arrojo, diría yo, para seguir adelante, y no una situación que desaliente más a la inversión tanto local como extranjera que se ha ido trasladando también a San Miguelito. Yo estoy seguro que el Consejo Municipal, ante la situación, ante la evidencia palmaria, presentaron las pruebas de el impacto que tiene ese incremento de impuestos en cada una de las empresas que dentro de la Cámara de Comercio y con el liderazgo de la Cámara de Comercio fueron a presentar esta demanda y es palmario. Está cuánto se pagó en el año 24 y cuánto se tendría que pagar en el 25, y usted encuentra todas las modalidades de incremento, desde 70% y puede llegar a casi 2000%. Así que creo que el Consejo tiene elementos de valoración, elementos de juicio para tomar medidas correctivas, dejar estos actos administrativos, este régimen impositivo, derogarlo y revisar ampliamente la situación del país, la situación de los contribuyentes y devolver la tranquilidad al distrito de San Miguel. Bueno. Licenciado, breve, lo escucho nada más para consultarle en base a su experiencia. ¿Ha identificado jurisprudencia en esta materia? ¿Ha ocurrido una situación similar en nuestro país en otro momento parecido a esta situación? Sí, cómo no, hay jurisprudencia muy reciente, por ejemplo, en el municipio de Arraiján también habían estas situaciones y pues la Corte ordenó la suspensión del acto administrativo y también han habido medidas prácticas. Pues el municipio de David estableció un régimen impositivo que incrementaba mucho los impuestos y cuando se presentó la demanda, el municipio llamó a la Cámara de Comercio de David, llamó a los empresarios, llamó a los profesionales, derogó el acuerdo municipal y entonces se sentaron en una mesa técnica para revisar todo. Igual ha hecho el caso del municipio de Colón, que ante el reclamo de los contribuyentes derogó el régimen impositivo anterior y ha hecho modificaciones al régimen impositivo. En el pasado han habido situaciones, como decía, el año pasado, el año 23 por ahí, el municipio de Chame se inventó establecer un impuesto sobre los arrendamientos, tanto comerciales, personales, un costo a la fiesta, a los 15 años, todo eso, tuvimos también que demandarlo y se suspendió esa medida
y el municipio de Chame derogó eso. En el caso, hace unos años, el año por ahí 21, 22, en el municipio de Chitré también se presentó una demanda, no se había llevado a cabo el aforo, y la Corte también suspendió el régimen impositivo municipal. Ha habido muchos casos en distintos momentos, las distintas cámaras, a veces otros gremios. Aquí ha habido exabruptos por desconocimiento, por falta de experiencia, por pensar, por ejemplo, que si se hace una obra en un municipio, entonces hay que ponerle un impuesto por la ejecución de la obra, y así. Pero siempre hay medidas correctivas. Y yo creo que en este caso la serenidad, el sentido común, implica que el Consejo Municipal de San Miguelito, viendo la evidencia, porque ya ellos tienen la demanda, tienen también ahí la certificación de los montos en que se incrementa este pago, que es exorbitante, que es confiscatorio. Así que ellos están en la capacidad plena de tomar una medida de correctivo y devolverle al municipio la confianza y a sus contribuyentes y también a sus trabajadores, porque de todo esto, como ha dicho el ingeniero Blandón, todo eso afecta al clima. Si un empresario tiene que reducir su planilla, se afectan las familias. ¿Y dónde son? Las familias de San Miguelito. Entonces, hay empresas que tienen 400 empleados, que tienen 800 empleados, que tienen hasta más de 1000 empleados, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que tener sensatez y hay que ser coherente con las realidades. Es mejor siempre un mal arreglo que un buen pleito. Bueno, gracias, don José Javier Rivera, por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Excelente día. Bien, vamos a información desde Chiriquí y retornamos. Ya está en sala Zoilo Martínez, nuestro próximo invitado, periodista, escritor del libro, una de sus obras, Las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del Canal de Panamá. Vamos y volvemos. Las últimas noticias desde Chiriquí. Muy buenos días, Álvaro. Saludos cordiales a todos los que nos sintonizan por Radio Red y también los que nos ven por las plataformas televisivas de Caribe TV y Caribe TV Chiriquí, canales 1446 y 690 en One TV en Tigo, Panamá. Rubén Concepción desde el occidente del país con lo más interesante de lo que acontece en el occidente de la República de Panamá. Y tenemos que SECOMRO y el Centro de Investigación, Formación y Emprendimiento tienen el agrado de invitarles al foro El Canal de Panamá, los retos y oportunidades para el desarrollo nacional. Esto va a ser el día 14 de febrero a las 6 de la tarde a 8 en el lugar conocido como COPEVE, que esto es el Salón del Valle de la Luna, donde se estará pues contando con la participación de destacados panelistas como lo es Guillermo Castro. Guillermo Castro es el asesor de la presidencia ejecutiva de la Fundación Ciudad del Saber. También el licenciado Rodrigo Noriega, un abogado reconocido y analista también político en nuestro país. Felipe Ariel Rodríguez, quien es el presidente de SECOMRO en la provincia de Chiriquí. Así que esto va a ser un interesante diálogo sobre el impacto del Canal de Panamá y el desarrollo nacional. En otra información, tenemos que luego pues de la imputación de cargos a 7 personas vinculadas a un robo agravado, esto fue ocurrido el pasado 29 de enero en San Carlitos, en la ciudad de David. Los detalles del caso fueron que 3 sujetos ingresaron a una vivienda, amenazaron a los residentes con arma blanca y robaron dinero en efectivo y por supuesto pertenencias. Otras 4 personas esperaban fuera del lugar para facilitar la huida, así que la fiscalía presentó pruebas contundentes en audiencia de control